Bueno, bueno, perfecto. Gracias por la respuesta. Ya estamos grabando, así que bueno, después, como siempre, será subido el material. Bueno, ¿alguna duda, algo que quieran plantear previo al inicio de la clase? Eh, Como siempre les digo, viene bien arrancar, aunque sea con una anécdota, como para que no sea esto una hora y pico de bla y bla y recibir información, información, y que, bueno, dentro de las posibilidades sea un poquitito más de ida y vuelta. Obviamente no es obligatorio, es aquella persona que la tenga. Lo importante es que siempre tengamos presente que esto es un ámbito de aprendizaje, con lo cual todas las preguntas son válidas, todas las preguntas son válidas. Y creo que de las preguntas más simples o más sonsas, o catalogadas como sonsas, surgen las cosas más importantes. Pero bueno, eh, mientras tanto, les voy diciendo que como teníamos previsto, el día 4 de mayo, el lunes próximo, a ver, si mal no me fijé, seguramente me equivoqué, pero bueno, como me suele suceder, marzo no, mayo, 4 de mayo, sí, perfecto, lunes, hoy es mi día, parece. Sí, entonces el día lunes 4 de mayo vamos a hacer un test de lectura obligatorio como para ver dónde estamos parados, todos nosotros, exclusivamente sobre el primer parcial, ¿no? Sobre la bibliografía del primer parcial. Recordemos que el 4 de mayo era la fecha original que teníamos para el primer parcial y creo propicio hacer una evaluación. La evaluación va a tener un modelo de parcial. Yo estoy creando el formulario, estoy aprendiendo a crear el formulario por el aplicativo que tiene, atención, que tiene el campus virtual, que por ahí lo vamos a tener que hacer al examen. Y bueno, la idea es contar, no sé, dependiendo del largo que haga, tomaremos el tiempo de una hora o una hora y media para responder el examen. Posiblemente lo haga con una variedad tipo múltiple choice, rápido, como para con muchas preguntas, y obviamente si se quieren engañar y autoengañar, bueno, yo no voy a andar y no tengo la posibilidad tecnológica para verificar si ustedes se comunican o si hay dos personas detrás de la misma aplicación respondiendo el examen. El examen obviamente es individual, estamos entre gente grande y es para que sirva también como un elemento de prueba del examen y que también les sirva a ustedes como para saber por dónde vienen a mano de las preguntas, y que se vayan tomando experiencia en ese aspecto y que el 4 de junio nos agarre un poco más prevenidos en ese aspecto. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre el examen? Que sé que esto los preocupa mucho. Algo que les haya surgido, alguna duda. Obviamente no es vinculante, esto que quiere decir que si te va mal, no bochás, y si te va muy bien, mejor para vos, pero tampoco va a la nota, es decir, es un test de lectura, pero es obligatorio, es conceptual, es decir, aquella persona que no se presenta va a tener ausente, no es que lo voy a perseguir y quedará verificando satelitalmente dónde se encuentra, pero nada, la idea es que se presenten los máximos posibles y que queda absolutamente claro
que solamente van a ser calificadas las 120 personas que están inscritas en el curso, ¿no? Esto, si hay más, yo no sé, yo abro a todo el mundo para que se cuelgue, yo no sé si están colgados todos alumnos, bienvenidos a aquellos que quieran escucharme. Sí, 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 Martina, por supuesto, Martina está preguntando si sería en horario de clase y va a ser en el horario de la clase como siempre, sí, sí. Así que esto es, siempre nuestro contacto va a ser en horario de clase, no olvidemos, bueno, siempre tiene un horario establecido, esto es un curso presencial y la idea también es prepararnos para lo que podría llegar a ser, supongo yo, es una idea propia, ojo, no tengo ningún tipo de información de la facultad, es una idea nada más, o una intuición, si quieren, personal, que quizás se nos habilite a tomar exámenes virtuales. No lo sé, no lo sé. Yo veo muy verde que podamos tomar exámenes presenciales. No sé, otra modalidad quizás podría ser el examen oral. Ahí obligaría, si llega a ser examen oral, si nos llegan a dar esa apertura, posiblemente perdón, grupos de alumnos para que nos veamos. Y bueno, no, son 120 alumnos. Y bueno, el tema está en que quizás tenga que invitar a un profesor porque las normas de la facultad dicen que los exámenes orales, perdón, tienen que realizarse con dos profesores. Pero bueno, por ahora son especulaciones, son todas especulaciones. Por lo pronto lo que queda concreto es que el lunes 4 de mayo vamos a tener un examen, es un test de lectura, no es un test corto, vamos a hacer como un ensayo de examen, con lo cual vénganse preparados para eso. Yo no voy a poder saber si tienen los libros abiertos o no, así que va a tener esa característica el examen para complicarles un poco la respuesta, porque ustedes me dirán, bueno, pero si es presencial, ¿me vas a preguntar al libro abierto? No, te voy a preguntar lo que dice el libro. Lo vas a tener que tener en la cabecita porque yo no te voy a... si estás presente, van a ser preguntas concretas sobre la bibliografía. ¿Y qué me vas a tomar en el examen de test de lectura? También cuestiones de la bibliografía, pero ya un poco para relacionar las cosas, para relacionar y para que las preguntas sean cortas, quizás haya opciones, si lo puedo armar, lo hago con opciones para que puedan ustedes responder rápidamente. Insisto, chicos, esto es, somos gente grande, si ustedes se quieren pasar, poner la opción 3, en la pregunta 1, poner la opción 3, bueno, no les va a servir para nada. Van a salir bien y va a ser engañarse a sí mismo, pero bueno, yo no puedo estar controlando la conducta de cada persona. Bien, ¿alguna pregunta más? Así ya arrancamos. Permiso. Bueno, no habiendo preguntas al respecto, arrancamos. Vamos a hacer un muy rapidísimo resumen de lo que entra, como para que yo sé que ustedes habrán visto, seguramente cada uno de ustedes habrán visto 3 o 4 veces el video ya, obviamente, porque ¿qué van a hacer en cuarentena? No tienen, ¿qué van a ver? ¿Netflix? No, van a ver los videos, obviamente, de sistemas administrativos, ¿qué otra cosa pueden hacer? Así que ya estoy seguro de eso, pero pese a todo, vamos a hacer un breve repaso. Y ahí tenemos. El primer repaso, nosotros arrancamos con administración estratégica, perdón, arrancamos con el análisis FODA y todas esas cuestiones que están involucradas en esa historia. Después empezamos con las fuerzas competitivas, de Porter. Después arrancamos, esto es ya de DAF, pero
ojo que esto es del apunte, yo digo que esta es la fuente de datos, ustedes lo tienen referido, de cómo está vinculado el diseño organizacional a la planificación y cómo vuelve el control hacia la planificación. El CMI que tienen ahí abajo en resultados, eficiencia, es el cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral que después, si tenemos tiempo, vamos a ver con más detalle qué significa esa historia. Bien, también tenemos el modelo de negocio, el modelo Canvas, simplemente explicar cada una de las partes del modelo Canvas. El plan de negocios, plan estratégico, que está compuesto por plan estratégico y plan económico financiero. Teníamos el gerente, como verán, la gerente es otra persona, dado que han cuestionado la edad de mi modelo, así que he puesto una persona de mayor edad para que, claro, sí, he cambiado porque si no, no quería que me tomaran como un pervertido, pero ahí está. El comportamiento organizacional, ya entramos al comportamiento organizacional de los 3 planos individuales y grupales que ya es otra nacionalidad, no lo sé, por lo menos otro color de cabello tiene. Pero bueno, bien, les decía esto que ya hemos visto 60.000 veces esta cuestión, pero bueno, el comportamiento organizacional, los 3 círculos que influyen en el comportamiento en el equipo, en el comportamiento de las personas, y entramos ya en cada uno de esos niveles individuales, y entramos en el nivel individual donde la conducta individual está afectada por los valores, la actitud, la percepción y la personalidad. Ojo con la percepción. Ojo, no quiere decir que la actitud y los valores no sean importantes o no puedan llegar a ir en el examen. Lo que sí les digo que la percepción va de cajón. ¿Está? Percepción va de cajón. Es muy importante la percepción. Vincula, porque la percepción está en función de nuestros valores de nuestras actitudes. Y la personalidad es un concepto dinámico que, si se me permite el término de mi disciplina que domino, administra, digamos, nuestra conducta de alguna manera y nuestra respuesta al entorno. Después entramos en grupos, que lo más importante a recordar que para nosotros, en lo que hace este curso, los grupos son informales. Si alguien dice grupos de trabajo, yo lo voy a tomar como dice equipos de trabajo, no importa si se equivoca en eso, está todo bien. Pero lo más importante es que para nosotros grupos es informal, equipos es formal. Bien, vamos adelante. Las razones por las que las personas integran a los grupos. ¿Cuáles son las razones que las personas integran a los grupos? La etapa de la formación de grupos. El pensamiento de grupos, síntomas, es decir, estos son los síntomas negativos que pueden llegar a tener los grupos en el sistema formal o en los equipos formales. Y después entramos ya al sistema organizacional, es decir, la estructura, y vimos que desde la definición de estructura entrábamos a los 2 conceptos orgánicos y mecanicistas, y después dentro de eso entrábamos a DAF, ya cuestiones que no están en el apunte, y que veíamos los 3 componentes claves de la estructura según DAF. Y después íbamos recorriendo el flujo de autoridad formal que dice Misberg, que es el organigrama, y empezamos a ver las estructuras funcionales, las de integrador de tiempo completo, la de equipos. La de equipos ya empezamos a ver un tema que hoy vamos a comenzar, las estructuras en equipos, los conceptos de agrupamientos o las bases de agrupamientos que tenemos. Después tenemos la estructura funcional, una comparación entre la estructura funcional y la divisional. Ustedes tienen las ventajas y los inconvenientes que obviamente tienen que dominar. ¿Qué tenemos que dominar de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los grupos estructurales? Las básicas. ¿Cuáles son las básicas? Y miralas. Miralas. Es decir, tomá 3 conceptos que hagan a la ventaja, 3 conceptos que hagan a las desventajas. Siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de ventajas y desventajas, en realidad está hablando de las ventajas, están hablando dónde pueden ser aplicadas, y las desventajas donde no te conviene ser aplicadas.
Eso es más o menos el concepto. Nada nada es ventajoso o desventajoso por sí mismo de los agrupamientos. Acá estamos viendo la estructura geográfica, la estructura matricial de doble, que es una estructura de doble entrada, es un Excel, digamos, es un Excel organizacional, por decirlo de alguna manera, y las estructuras horizontales, que hoy vamos a ver una aplicación, si llegamos, a ver la aplicación de las estructuras horizontales. Por último, vimos el tema de la red virtual. Este es un tema muy importante a la hora hoy es un tema clave, las redes virtuales, por digamos, la compulsividad que tuvo la pandemia que estamos viviendo para formar equipos de trabajo a distancias, teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema, una anécdota de teletrabajo. Las autoridades evitan mencionar la palabra teletrabajo y lo nombran trabajo a distancia porque el teletrabajo no está regulado en nuestro país. No está regulado porque siempre nos dormimos. Pero bueno, el tema no es del gobierno, estoy hablando esto tiene que ser un tema del Congreso, pero el teletrabajo, entre algunas de las cuestiones, es que todos los elementos que vos necesitas para realizar el trabajo a distancia te lo tiene que proveer la organización a la cual vos perteneces. Desde una silla ergonómica hasta una serie, hasta la computadora y hasta los elementos de conexión. Es decir, vos no tenés por qué usar o tener tu conexión de internet para trabajar. Bien, nosotros lo hacemos, lo estamos haciendo. En este momento estoy sentado en mi silla y estoy usando mi compu y así estamos trabajando, no solamente en la facultad, sino que en la mayoría de las empresas en este momento se está haciendo de esa manera. Pero bueno, entra en el tema de teletrabajo, ya que estamos en un tema de actualidad, ya que estamos en un tema muy candente de actualidad, entra el tema de la seguridad. Este es un tema muy importante porque el teletrabajo, y sobre todo hecho a una velocidad tan rápida como tuvo que hacerse en estas circunstancias, obliga a la apertura de lo que en sistemas se llaman puertas. Es decir, son puertas que vos tenés que abrir para que alguien acceda a distancia al sistema. Estamos hablando de que no necesariamente vos haces cosas en Excel, sino que hay sistemas de gestión o redes VPN, es decir, redes internas de las organizaciones, donde vos tenés que acceder y trabajar, con lo cual las empresas están con un peligro de poder ser de que sus informaciones puedan ser filtradas o bien hackeadas. Bueno, algunas empresas están utilizando elementos para protegerse, pero lo más complicado que tienen obviamente son aquellas empresas que la seguridad son un factor clave, como son, por ejemplo, se me ocurre decir hoy, un banco. Un banco o si no una empresa vinculada a la salud, farmacéutica, etcétera, etcétera, se van ocurriendo ahora en este momento. Pero bueno, esto es un tema de la red virtual que tenemos que tener en cuenta. Después vimos los mecanismos de coordinación, el ajuste mutuo, supervisión directa y los 4 métodos de estandarización que tenemos. Y aquí terminamos, digamos, con esta historia. No terminé nada. Me faltó el concepto de cultura organizacional, el concepto de cultura organizacional, wow. La institucionalidad, este es un tema interesante, el tema y el management institucional, y la cultura dominante, la subcultura, cuáles son las funciones de la cultura y los posibles obstáculos que la cultura puede generar, las barreras que pueda generar el hecho de poseer una cultura determinada. Bien, y hemos visto también a través de un gráfico de
Robbins cómo se crea una cultura y cuáles son los mecanismos que tenés que adoptar para sostener una cultura determinada. En este aspecto es un tema muy importante. No sé si saben que Kodak, conocen o alguien conoce a Kodak. La Kodak fue una famosa empresa proveedora de rollos fotográficos y obviamente también tiene material fotosensible que fue una empresa que proveyó también todo al sistema médico cuando el sistema médico no era digital, cuando todos los análisis de imágenes no eran digitales, sino que eran fotosensibles. Bueno, Kodak tiene una historia muy particular. El fundador, Eastman, allá por el año 1850, ya tendría que repasar la historia porque ya cada vez me estoy acordando menos de la historia. En los momentos que sacarse una fotografía era algo absolutamente problemático y donde tenían que sostenerte la cabeza para sacarte un autorretrato, y tenías que estar como 15 o 20 minutos absolutamente inmóvil para que salga tu autorretrato. No olvidemos el tiempo de la fotografía, no olvidemos que la foto de San Martín, anciano, sentado, es una fotografía que existe. Es decir, ahí tenemos ya antes de que muriera San Martín en 1850, ya la fotografía estaba usándose. Se usaba con unas placas enormes de 1 metro por 1 metro, una cosa así, pero se sacaban fotografías. Y en ese momento Eastman creó una cajita de madera, yo no la puedo dibujar ahora, o por lo menos no lo sé cómo se dibuja acá, una cajita de madera con un agujero donde entraba la luz y con un botón donde se sacaba la fotografía y cuyo ruido era similar a la palabra Kodak, por eso le puso a la empresa Kodak. Se ve que hacía ese ruido parecido, o no sé cómo se pronunciaría en ese caso ese nombre Kodak. Eastman hizo eso, se vendía bastante caro, valía creo, si mal no recuerdo, $25, lo cual para la época era muy caro, pero él te entregaban, escuchen esto, en 1850, 60, por ahí, él te entregaba la cajita. Yo no sé si tenías 1, 2, 3 fotografías, eso no lo recuerdo, y vos le retornabas la cajita, él te volvía a dar otra cajita para que vos la uses y después te daba la foto revelada. Fíjense la cultura organizacional de esa empresa, del fundador. ¿Se acuerdan que vimos la cultura del fundador? Fíjense la visión de esa persona desde el punto de vista fundamentalmente comercial, obviamente tecnológico también, pero comercial. Ya en aquel tiempo prácticamente podemos decir que el negocio masivo de la fotografía nació con el servicio de revelado. Para ustedes esto es chino básico, yo sé que es el revelado para ustedes, decir, ¿qué está hablando este tipo? Pero para tipos de mi edad, yo que tengo 59 años, cuando yo tenía la edad de ustedes, tenía que esperar un mes para ver las fotos de mis vacaciones, porque las dejaba en la esquina y después era toda una maravilla cuando te lo daban en el día en aquellos laboratorios que tenían las máquinas reveladoras. Bueno, Gabriel, gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Así que, bueno, entonces, ahora el tema, claro, cuando Gabriel, sí, sí, más o menos cuando yo era chico. El tema era así. eh, Salió la era digital. Salió la era digital y Kodak no pudo adaptarse a esa situación y quebró. ¿Qué pasó con la cultura organizacional de Kodak? ¿Qué pasó? Ahora les pregunto, ¿quién fue la empresa en la cual se hizo
por primera vez el ensayo se descubrió, se inventó. Hoy es un término, inventar es un término, hoy es muy dinámico, hoy es muy difícil determinar una persona inventó, pero sí fue la primera organización que trabajó con imagen digital. Digan qué empresa fue. Bueno, yo se los digo. Fue Kodak. No, Xerox no. Kodak, pero lo desestimaron porque no lo veían conveniente. ¿Qué pasó con las autoridades, con la alta dirección de Kodak? ¿Qué pasó con la cultura? ¿Ven un ejemplo cuando no se sostiene la cultura de una organización? ¿Ven cuando no se sostiene? Bueno, pasan esas cosas. Por eso les digo que la mejor estrategia y la mejor idea es devorada por la cultura de la organización. Entonces, esto es importante. A veces el término de la cultura organizacional no se palpa, pero es la gran responsable de muchos de los fracasos empresarios. Bien, este es el último punto sí que vimos de la cultura organizacional. Después entramos en otro concepto importante del triple impacto. ¿Por qué veo este concepto importante? Porque las empresas, ¿por qué están haciendo esto? Las empresas están haciendo esto porque les parece que, bueno, el medio ambiente, puede ser que algunos empresarios se estén preocupando por el medio ambiente, puede ser que algunos empresarios se estén preocupando por el impacto social que están teniendo no solamente las organizaciones, sino este loco mundo, el impacto grave social que estamos teniendo. Donde no estoy hablando solamente de la pobreza, estoy hablando en el mundo, y tampoco de esta pandemia, estoy hablando de prepandemia, cuando la gente que estudió y que hizo todo lo que le dijeron que tenía que decir, que hacer, mejor dicho, se capacitó y estudió en universidades, se recibió, etcétera, etcétera, en sus primeros trabajos acceden, por ejemplo, en el mundo desarrollado, a una remuneración de 1.000 euros. Y 1.000 euros, por ejemplo, en España, con un alquiler a 800 euros en Madrid, en este momento no hay, no, bueno, en este momento, en aquellos momentos, no, ninguna persona de 30 y pico de años podía vivir solo, tenía que compartir un departamento. Tenía que tener compañeros de departamento porque le resultaba imposible financiar por sí mismo un alquiler. Así que empezamos a ver también estos impactos sociales. Pero esto fundamentalmente nace, como todo lo que nace en las organizaciones, nace como una respuesta a una necesidad que está pasando, porque este triple impacto está viniendo del consumidor. El consumidor está empezando a rechazar las empresas, y no solamente el consumidor, sino quien va a ser empleado también verifica estas cuestiones. Bienvenido sea esta nueva visión de estas generaciones que están empezando a analizar a las organizaciones, y donde las organizaciones tienen una doble marca. Una marca como producto, es decir, una lata de cerveza, y una marca como empleador. Y las personas afortunadamente, los jóvenes están empezando a elegir a las organizaciones por estos factores, tanto en el consumo del producto como en el caso de emplearse en ese tipo de organizaciones. Bien, y por último vimos el sistema de certificaciones de organizaciones B, que implica que es un sistema de certificación más de los tantos que existen, pero este ya está vinculado al impacto ambiental y al impacto social. Hay una serie de mediciones que se hacen que tienen que ver con el modelo de negocios que nosotros ya vimos, es decir, que si vos querés hacer una organización que respete el triple impacto que nosotros estamos viendo, tu modelo de negocios, si estás usando el modelo Canvas, tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Bien,
Este modelo de negocios, entonces, que tiene que ver la comunidad, los clientes, el medio ambiente, la dirección, los trabajadores, etcétera, es decir, la gente en general, ya sean proveedores, clientes o empleados, y el medio ambiente. Con lo cual, damos por terminado acá el concepto de el sistema organizacional y obviamente todo lo que hace al comportamiento organizacional. Quiere decir que vimos los dos primeros apuntes y vimos el libro de Duff y el capítulo de Robbins de cultura organizacional. Dos primeros, y se agregó un tercer apunte que tiene que ver con esto, con el triple impacto, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a entrar ya al parcial 2. Por supuesto, para que quede claro y antes de las preguntas, por supuesto que el examen va hasta acá, ¿tá? El examen del test de lectura va hasta acá. Hasta acá y bueno, a partir de ahora empezamos a ver lo que sería, lo que iría para el segundo parcial. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí estoy viendo, Gabriel, que puso Xerox. Xerox basó su estrategia en su momento en todo lo que es la impresión y todo el manejo de la documentación de, que existía en una organización. Lo hizo muy eficientemente, realmente hizo máquinas, sobre todo impresoras centralizadas, donde en aquellas organizaciones donde se realizan muchos reportes, etcétera, Xerox fue una compañía de suma utilidad. Pero llegó la era digital, y no solamente llegó la era digital, sino llegó la visión del medio ambiente, con lo cual las empresas empezaron a trabajar sin papel o lo que se denominó paperless, es decir, no imprimas y se trabaja digital, y si querés exponer algo, hacelo a través de medios como el que estamos viendo en este momento o cualquier otro. No imprimas. Bueno, eso es una de las cosas que veíamos cuando veíamos estrategias y de productos sustitutos, que no necesariamente el producto sustituto viene de tu competidor. Ahí estratégicamente, es decir, Xerox, que ya prácticamente dejó de ser lo que era, bueno, ¿en qué debería haberse convertido? Yo hacía hace muchos años, muchísimos años, leí un autor que escribía columnas en el diario Ámbito Financiero de aquellos tiempos y decía que usted, le hablaba a un empresario, usted no fabrica silla, fabrica comodidad. Era una visión de ver tu negocio. Es decir, si vos te quedás como fabricante de sillas, perdés la visión de la utilización del producto. Porque a veces la silla la usamos para pararnos encima y ir a buscar algo en un estante que nos queda muy alto. Con lo cual, es importante focalizarse en esa visión funcional del producto que estamos brindando, es decir, y no centrarse como en el caso de Xerox, centrarnos específicamente en el papel o como en el fabricante de sillas, en el material con que está hecho la silla, sino cómo va evolucionando esa comodidad, en cómo va evolucionando los seres humanos, dónde se sientan a la hora de desayunar, dónde se sientan a la hora de cenar, etcétera. Estoy convencido que muchos de ustedes, eh, sobre todo los que vivan solos, algunos de ustedes cenará sentado en un sillón.
con una mesa ratona y no con una mesa, con mantel, etc. Bien, vamos al parcial 2. Arrancamos con el parcial 2. Bueno, gracias Mauricio. Arrancamos con el parcial 2 y obviamente el tema del parcial 2 tiene que ver construyendo un equipo, se llama. Y claro, acá estamos viendo la diferencia entre el grupo y el equipo y nosotros tenemos que recorrer esa flecha, y ustedes van a encontrar la diferencia en gran parte de la bibliografía, que la diferencia entre el grupo y el equipo está dado por la sinergia. Palabra mágica que quisiera que alguien pudiera decirme, no con muchas palabras, ¿qué es sinergia? A ver, ¿qué quiere decir? Fundamentalmente la diferencia entre un grupo y un equipo, que en un equipo existe sinergia. Bueno, qué bueno. ¿Qué es sinergia? Alguien que tenga ganas de escribir un poquito. Y Gabriel, yo te diría, está bien. Cohesión, pero ¿qué sería cohesión? Diga, explica. O sea, acuérdense de la respuesta de sinergia: es el resultado potenciado de manera que suma los aportes individuales de un equipo, obtiene mejores resultados. Lionel le pegó ahí, es decir, que la suma de las partes da un resultado superior al individual. Es decir, que el resultado obtenido en realidad no es la suma de las partes, hay un resultado superior, porque esa sinergia es un resultado superior a la suma individual de las partes. Sí, los aspectos que ustedes dijeron están vinculados a la sinergia. Y como justamente ustedes lo están dando así en forma individual, vamos a ahora ver y a recorrer ese camino de cómo se logra una sinergia en un grupo. Entonces, ustedes lo tienen en el apunte. Acá lo vamos a ir abriendo ese gráfico, y que es, el gráfico arranca con los dos, el grupo y el equipo por un lado, y arranca primero con una visión de grupo, que está sustentado en premisas, que después va a dar lugar a la normativa, es decir, la normativa del grupo no porque sea un manual, sino porque son normas básicas que tiene que formar un grupo. Algunas de ellas ustedes lo pusieron como cohesión, que no veo el nombre justo, lo puso Gabriel, el tema de cohesión que está dentro de ella. Entonces, la visión, cuando vos querés armar un equipo, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Querés hacerlo futbolero al tema? Es decir, vos sos técnico o técnica de un equipo de fútbol o cualquier deportivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchachos, la visión es salvarse el descenso. La visión es salir campeones. La visión es que nos dé, que al hincha le dé orgullo ver al equipo jugando en la cancha. Eso es establecer la visión de un equipo. De un equipo de trabajo, es decir, señores, ¿qué vamos a hacer? Un equipo, claro, las visiones más difíciles de establecer son los equipos de servicio. Porque, por ejemplo, si vas a armar un equipo de trabajo de un call center, tenés que plantear visiones en conjunto, y visiones que puedan estar vinculadas, se me ocurren a mí, habría que analizar un poco, pero es decir, bueno,
vamos a ser centros de reclamo de problemas de usuarios de tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito XX es una tarjeta de crédito que puede tener usuarios premium por la tarjeta Platinum, por la tarjeta Gold, por la tarjeta tal cosa. ¿Te acordás cuando te dije agrupar por producto? ¿Te acordás que hablamos de eso? Entonces, acá, si bien yo me estoy adelantando, ya está dentro de la visión el tema de organización, acá te voy dando ya las premisas sobre la base de que la organización por producto también entra en un equipo de trabajo. Entonces vos clasificás por producto en función de, en este caso, decir, bueno, mira, voy a hacer equipos para que atiendan a todas estas personas que son Platinum, que tienen un servicio diferenciado, un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso es lo importante de aplicar la visión. Es decir, todavía estamos en la construcción de un equipo. Estamos pensándolo casi como un plan de negocio, casi un plan de negocio y estratégico, casi todo junto, ¿no? Todo junto lo que venimos pensando. Entonces, dentro de esa cuestión tenemos la organización del equipo. Y ahí es donde te digo que empezás a trabajar con esas cuestiones pensando en función de lo que tenés que hacer. Y estamos hablando de un call center, en este caso, no estamos hablando de un equipo de control administrativo o de control, tampoco estamos hablando de un equipo de producción, de un equipo de trabajo de producción o un equipo interdisciplinario. Estamos hablando de un equipo concreto que vos tenés la responsabilidad de atender clientes. Entonces, esta es la organización que vos estás necesitando. Establecer claramente los objetivos de trabajo y una configuración estructural de manera tal de que permita, y un agrupamiento en este caso, y un agrupamiento de manera tal que permita ser más eficiente. Con lo cual, la cosa acá, como vamos viendo, la sinergia, si se da, como bien dijimos, como bien dijeron ustedes, obtenemos un resultado que es más allá de la suma individual, de una suma individual, tenemos que trabajar y tenemos que hacer cosas al respecto para eso. Entonces, la organización del equipo es muy importante y la estructura del equipo es muy importante. Entonces, vos haces una configuración por producto, cómo lo coordinás. Después vamos a ver los tipos de equipos, de cómo coordinás, porque no necesariamente te estoy diciendo que el hecho de que vos configures por equipo, como está por equipo, por producto, no significa que vos utilices un modelo típico funcional o un modelo, no, en este caso no funcional, obviamente, no jerárquico, lo que quise decir, no funcional, un modelo jerárquico. ¿Ah? Entonces decir, bueno, está bien, pero yo necesito que el equipo sea ágil. Y yo necesito que cuando haya cuello de botella, vos, que sos de Platinum, sepas y me puedas contestar de Gold, por ejemplo. Porque puede ser que Platinum sean muchas menos personas que Gold, aunque pueden ser mucho más exigentes que la de Gold o de las tarjetas comunes. Se me ocurrió plantear tarjetas de crédito. Entonces, otra de las premisas que tenemos es el tema de la medición concreta de los resultados del equipo. Vos tenés que tener una medición concreta del resultado del equipo, pero guarda, que acá no estoy hablando específicamente de que no, ustedes tienen que atender bien. Sí, perfecto, obviamente tenemos que atender bien el equipo, tenemos que tener bien a la gente, si es un equipo administrativo, tenemos que hacer los reportes, tenemos que tener una visión importante de lo que significa el control.
la definición de la visión, por ejemplo, en un equipo administrativo y de control, también está vinculada a cómo te relacionás con los de otros sectores. Porque en definitiva, una visión de un equipo administrativo y de control tiene que estar ligada al hecho de que vos, equipo, a vos te van a rendir cuentas. Vos sos el equipo armado para que toda la empresa o un sector o una unidad de negocio, dependiendo del objetivo, del objeto para que fue creado el equipo, te rindan cuentas a vos. Entonces, el tema del resultado es un tema muy importante que está vinculado no solamente con la realización del equipo, sino con la realización de los reportes que vos tengas que hacer, es decir, el resultado final, sino que tiene que ver con el desempeño del equipo. Entonces acá, esta es la simulación, es una simulación que les estoy mostrando de un software de gestión del equipo. No es un software de gestión de la empresa, es un software de gestión del equipo, porque ellos tienen doble concepto, el tema de organización y la trazabilidad. ¿Alguien tiene ganas de decir qué es esta idea de trazabilidad o qué les parece que podría llegar a ser el tema de trazabilidad? ¿Qué es esto que estamos buscando de trazabilidad? Estoy haciendo un tiempo para ver si hay delay, porque acá no dice si alguien está escribiendo o no. Pero bueno. Ah, Franco. Exactamente. Sí, pero Franco lo dijo más claramente. Gabriel, Lionel están en la idea, pero Franco lo dice claramente, que se puede seguir el proceso en todas sus etapas. Esa es la trazabilidad. La trazabilidad es que vos, es un tema hoy que después vamos a ver en la segunda parte, que lo vamos a ver en esta parte del del cuatrimestre, del segundo parcial, que tiene que ver con, como dice Franco, es la idea de saber en qué estado está cada uno de los reportes y quién es el responsable de llevarlo a cabo. Por ejemplo, acá les hice algo, un ejemplo. Les hice gestión y operaciones patrimonial, inventé un tema de reportes que podría ser, y un grupo de reportes de ventas, reportes de finanzas, reportes de estado de origen y aplicación de fondos, reporte de capital de trabajo financiero, etcétera, etcétera, y ahí van están viendo los reportes. ¿Me van siguiendo? Arriba de gestión y operaciones. Y patrimonial, estado de resultado flash y estado de resultado definitivo. El estado de resultado flash es general en las corporaciones grandes, debería explicarse en todas. Se hace un estado de situación patrimonial lo más rápido posible, que flash se lo llama porque es, digamos, aproximado. Y el estado de resultado, el estado patrimonial definitivo, el estado de resultado definitivo ya es el contable. Pero bueno, el estado de resultado patrimonial, más allá que no coincida con el contable, porque en algunas empresas no coincide, eh, puede llegar a ser un reporte. Y acá tenés quiénes son los responsables. ¿Mm? ¿Quiénes son los responsables? Y tenés la fecha límite por un lado y por el otro lado tenés distintos colores. El verde que te dice que está listo, el amarillo que dice que está en proceso y normal, y el rojo que te dice que está en proceso pero está detenido por alguna situación. Esa es la trazabilidad. Entonces vos tenés que el reporte de estado de origen y aplicación de fondos tiene un problema. Lucrecia tiene un problema, es decir, ¿cuál es el problema? Esto también
hace a la famosa palabra sinergia. Es decir, que vos tenés que controlar el estado de situación de tu propio equipo. Vos me podrías decir, bueno, pero si esto, ¿cómo sería la trazabilidad entonces de, del call center? Bueno, cantidad de llamadas por hora, por ejemplo. Cantidad de clientes de llamadas que recibe, cantidad de clientes que son atendidos. Después vos viste que tenés el tema de la medición, que por favor responda a las encuestas siguientes. Utilizan hoy una rápida respuesta con las caritas, donde te ponen el tiempo por llamada, otro aspecto. También, bueno, el tiempo, Daniela, tendría que ver con la cantidad de llamadas que vos haces por hora, ¿no? Te está dando ese tiempo por llamada, te da una pauta, es decir, escúchame, la media es, ponele, supongamos, 15 llamadas por hora, por decir un número, y resulta que Daniela hace 8. ¿Por qué Daniela hace 8? Puede ser que Daniela haga un mejor servicio y que Daniela le dé más tiempo, pero va a depender también de la respuesta a la encuesta de los clientes, porque puede ser que vos tengas una medición que Daniela, en vez de realizar 15 llamados por hora, haga 8, pero la encuesta de calidad de Daniela sea mucho mejor que los restantes. Entonces vos te da una medición de decir, che, capaz que Daniela nos está marcando una pauta que le tenemos que dedicar más tiempo a la atención del cliente y para que mejore la calidad. Puede ser una parte. Sí, señora. Sí, señora, claro. Puede ser, dice Daniela, que la empresa le interese que sea más rápido y viceversa. Ahí tenés el tema de la cultura. Es decir, o que te agarra y decir, Daniela, mira, las encuestas te dicen más o menos, a vos te dice mejor, pero está todo muy lindo, pero necesitamos que hagas 15 llamadas por día. Por supuesto, obviamente, sí, 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 obviamente. Eso todo depende, todo depende. Esto no es, yo le estoy dando un manual, le estoy dando cuál es el concepto de trazabilidad, para qué se utiliza, las encuestas. Los otros días estaba en un hotel, estuve en el exterior, bueno, ustedes saben que yo estaba en el exterior, de milagro estoy acá, y en un hotel, estuve en un hotel de estos, no hostel, por supuesto, no tengo edad para ir a un hostel, pero sí esos hoteles donde está todo automatizado, que vos te haces tu propia, el check-in, perdón, y vos salías del desayuno y tenían un bol lleno de fichas. Y después tenías, bueno, muy bueno, regular, y vos tirabas las fichas. Muy simple, tirabas la ficha dentro. Nada electrónico, muy simple, era casi un juego. Tiraba la fichita, al bueno, muy bueno, al regular, al excelente, qué sé yo. Después contaba la cantidad de fichas sobre el total y te decía cómo estaban de la satisfacción o el grado de satisfacción del cliente respecto al desayuno, al servicio obtenido, etcétera, etcétera. Era una rápida respuesta, porque también tenés el tema de que el cliente necesitas, por lo menos que te devuelvan algo. Vos decís, bueno, pero solamente no sabes si lo atendieron bien o si está buena la comida. Bueno, te van dando una pauta. ¿Estamos? Esto es el tema de organización y trazabilidad. Hoy se está dando esto, que la trazabilidad en la industria se está dando a niveles de que vos no solamente puedas decir la trazabilidad del producto en cuanto a tu línea de producción, sino a la línea de producción de tus proveedores. Esto es hacia lo que está tendiendo, que después vamos a ver las organizaciones 4.0, y después vamos a ver por qué se llama 4.0, pero está tendiendo a este concepto de trazabilidad mucho más amplio todavía, que va hacia las organizaciones. Por eso van las certificaciones y empiezan a exigir
las certificaciones de las compañías, por ejemplo en este caso B, porque empiezan a autoexigirse. Una compañía B, para que sea B, va a necesitar que sus proveedores también sean B. O el cliente ya va a decir, si no es B, no compro. Directamente, si vos tenés que exportar, empiezan a exigir en el mundo desarrollado este tipo de certificaciones. Y empiezan a exigirte la trazabilidad. Y vos mismo tenés que tener la trazabilidad. Y estos atrasos vos lo tenés en función de que tu proveedor te está diciendo que él está atrasado en un producto. Pero bien, volvamos al tema del control. Vimos la visión hasta acá del equipo. Y esto que vimos de trazabilidad, ¿te acordás cuando vimos las organizaciones horizontales por procesos? Bueno, acá, y ¿te acordás cuando vimos las organizaciones híbridas? Bueno, acá están las aplicaciones. Acá están las aplicaciones. Esa trazabilidad, ¿cómo se logra? Y generalmente por software. Generalmente por software y software inteligentes. ¿Qué quiere decir un software inteligente? Un software inteligente es aquel que es capaz de ir a buscar los datos por sí mismo. Después les voy a pasar un apunte de inteligencia artificial. Tiene 2 carillas nada más. Es de una persona de IBM, especialista en neurolingüística. ¿Escucharon bien? Neurolingüística. Especialista en neurolingüística sobre inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque uno de los grandes desafíos que tiene la inteligencia artificial es determinar el diálogo y trabajar sobre los textos. Entonces, hoy en día como raza humana, estamos haciendo software que establecen no solamente el idioma, sino que establecen no me viene el término, la manera de expresar dependiendo de la región. Dependiendo de la región. Y por eso hay especialistas en neurolingüística sobre ese tema. Un tema que fascina y asusta a la vez. Pero bueno, hoy en día los sistemas inteligentes están trabajando muy bien ya en imágenes. Pero no me quiero adelantar, estamos hablando de equipos ahora porque si no me voy por las ramas. Entonces tenemos esto del equipo. Establecemos ya la visión, la organización, los resultados, establecimos las premisas básicas y esto nos abre el camino de las normas que debería responder a un equipo. Ya sabemos que normas no significa un manualcito, sino que estamos hablando sobre conceptos que debería respetar un equipo. Y el primero de ellos tiene que ver con el compromiso. Pero el compromiso no es un problema de las personas, sino si vos sos líder de un equipo, el tema es cómo lográs ese compromiso. ¿Cómo haces que las personas se comprometan en ese trabajo? Y entonces aquí es cuando entra no solamente el liderazgo, sino entra también la cultura. Y ojo acá también porque vos podés ir creando subculturas dentro de tu equipo. Por ahí tenés ciertas libertades quizás en tu equipo, en tener una dinámica que le permita que tu gente a cargo tenga más compromiso en el trabajo. Pero atención, tenés que tener mucha atención con los choques que esto puede generar con la cultura dominante. Recordemos la cultura dominante o la cultura de la organización, porque quizás ese compromiso después se convierte en un desaliento muy profundo, cuando en realidad vos no podés llevar adelante las acciones que hacen que esa persona
se comprometa con el funcionamiento del equipo. Este compromiso es un tema complejo que tiene que ver también con escuchar. Y escuchar activamente por parte del líder. Pero escuchar en serio. Escuchar significa absorber lo que la otra persona y te está diciendo, y también darle una devolución y una solución a los temas. Bien. La confianza. Yo se los digo en el apunte, es un tema que a mí me impresionó. En un momento determinado mi hija estaba estudiando teatro, hace ya algunos años, y tenían un ensayo. Hoy ando trabado para hablar. Perdón, ¿no? Pero estoy trabado, parece. Tenían un ejercicio en el cual consistía que el actor, porque bueno, estaba estudiando teatro, el actor tenía detrás un grupo de actores y el actor tenía que fingir una caída. Es decir, cuando nosotros vemos una actuación de alguien que simula desmayarse y que la otra persona lo toma y que tiene que caer creíblemente y no mirando hacia atrás agarrándose de la silla, pues si te desmayas te desplomás. Bueno, el ejercicio era tirarse hacia atrás confiando de que tus compañeros te iban a sostener. Un ejercicio difícil, un ejercicio difícil. Bueno, eso tiene que ver con la confianza. Esa es confianza. Entonces es a esa confianza. ¿Qué confianza se refiere? ¿Qué confianza es que si yo me equivoco, tengo a alguien detrás que no me viene o me puede decir, mira, esto no es así, es asá, que también viene bien, o directamente lo hace. Es decir, que estamos creando un ambiente de gente comprometida y de gente que tiene confianza mutua. Que hay confianza mutua. Entonces, en ese ambiente de compromiso y de confianza mutua, sí comienza a surgir o se complementa, mejor dicho, porque ya me estaba anticipando, se complementa con una comunicación fluida. La comunicación fluida dentro de un clima de confianza es solamente se da, mejor dicho, dentro de un clima de confianza. Porque en un clima de desconfianza no hay comunicación, porque vos no confías en lo que estás diciendo y qué uso se le da a lo que estás diciendo. Con lo cual, crear esto en un equipo no es una tarea fácil. Sobre todo el líder tiene que ser creíble. Pero hay muchos líderes que confunden la credibilidad, el ser creíble o el creer que forman un clima de compromiso, confianza y comunicación cuando tienen un sentido paternalista o permisivo. Y no va por ese lado. El tema de confianza está ligado a que si el líder te dice hacelo, vos sabés que está respaldado por el líder. Y vos sabés que si sos una persona comprometida y te equivocaste, el líder te va a ayudar a resolverlo. No quiere decir que después no tengas una conversación sobre el tema, pero lo vas a tener en privado, la conversación, no frente a todo el equipo. Vamos a un ejemplo futbolero. Imagínense si ustedes en el medio de un partido lo agarran al 9 que se está perdiendo 19, se perdió 19 goles y le grita del borde de la cancha, decir, pero seguís perdiéndote goles, pedazo de bla, 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 bla. Y no solo afecta al jugador al cual le estás gritando, afecta a todo el equipo. Porque el equipo va a decir, mañana me va mal a mí, me va a gritar a mí. Entonces es muy importante el tema de la comunicación, la confianza,
Obviamente tiene que ver el estilo de liderazgo, que ahora voy a subir, todavía no subí, todavía no lo subí, así que no me siga preguntando, no lo subí el tema de liderazgo, porque no lo terminé de escribir, ya lo termino. Y en este clima, entonces todo ese clima es responsabilidad del líder. Por supuesto que los miembros del equipo tienen su cuota de responsabilidad, obviamente, pero la principal responsabilidad es del liderazgo, porque todo eso se logra si vos creás el clima adecuado para que surja eso. Bien, bueno, cualquier pregunta la hacen, ¿eh? Y ahí sí existe la cohesión. O sea que es cierto lo que habían dicho, que en el término de sinergia está cohesión. Es cierto. Pero la cohesión existe cuando se dan los 3 puntos anteriores. No existe cohesión, que la cohesión, esto es un equipo, vamos, tenemos que ser un equipo cohesionado. Bueno, tiene que ser un equipo comprometido, en un clima de confianza y en un clima de comunicación fluida. Ahí lograr la cohesión del equipo. Obviamente se logra esa cohesión muy difícil de lograr, muy difícil de lograr, que se da con esas situaciones. Fíjense que no en vano, volviendo a un concepto futbolero, encontramos que los equipos empiezan a dar mal y empiezan a salir cuestiones de vestuario. Que fulano dijo esto, que mengano dice esto, fulano esto. Quiere decir que ya la comunicación no es fluida. Y porque no hay confianza entre unos y otros. Por eso no hay cohesión. Por eso no hay cohesión. Entonces, estas son las normas básicas, estamos viendo, para que un grupo se convierta en un verdadero equipo. Por supuesto, perdón, un segundo. Para todo esto necesitas las habilidades requeridas para el equipo, los talentos. ¿Te acordás que hemos visto en el tema de cultura la búsqueda del talento? Pero lo más difícil del talento que vos tenés que tener en cuenta es que no es encontrarlo y salirlo a buscar. Lo más difícil va a ser retenerlo. Es decir, vos tenés que, en realidad, a las personas dirigirlas como para que se vayan y con el compromiso, la confianza, la comunicación y la cohesión, retenerlas. ¿Qué quiere decir para que se vayan? En capacitarlas, en darles cada vez más formación, en hacer de ellas no solamente una persona más talentosa, sino una mejor persona. No sos el padre, no sos la madre, estoy hablando dentro de una organización. Brindarles las herramientas para que esa misma persona tenga la oportunidad de realizarse en otros aspectos de su vida. Difícil dirigir gente, muy difícil. Y después tenemos la mentalidad de logro. ¿Quién no quiere trabajar en un lugar donde se quieran hacer las cosas bien? Es muy desalentador cuando no existe una mentalidad de logro en una cultura. Muy desalentador. Y hay muchas empresas que no existe la mentalidad de logro. Hay, sobre todo, lamentablemente, por estas zonas y fundamentalmente en la Argentina, hay una mentalidad de zafe, no de logro. Bueno, hagamos esto, zafemos con esto, ahora hagamos esto que es urgente y resolvámoslo. Y tenemos muchos ejemplos de eso en nuestros trabajos. No existe una mentalidad de logro. Con esa mentalidad de logro es muy probable que las personas habilidosas se te vayan. Si no hay mentalidad de logro, las personas habilidosas se van porque generalmente son ambiciosas y quieren y buscan desafíos y buscan desafíos. Entonces la mentalidad de logro, valga la redundancia, al no existir, no se logra nada y
se derrumba y se va como un castillo de naipes, se va derrumbando todos los demás conceptos. Pero cuando funcionan, ahí sí tenés la sinergia. Y ahí sí completamos este cuadro que parece medio chino, pero que tiene todo el concepto que hace a que la diferencia de un grupo a un equipo, es decir, todo lo que hay que crear para administrar un equipo eficiente de trabajo. ¿Ah? Bien, para ir terminando, vemos los tipos de equipo. Y acá vemos abajo 3 barras. Tenemos equipos de orientación, funcional, de orientación a las disciplinas y de orientación a los procesos. Orientación funcional generalmente es de estilo jerárquico. ¿Qué es lo rojito? ¿Dónde se ubica el líder? ¿Ah? Eso es lo rojito. El rojito, el cuadrito rojo es el líder. Entonces, en el modelo jerárquico, el líder está ahí como volvemos al concepto de dar respuestas. Pregúntame que yo te digo cómo se hace. El interfuncional, ya aquí vos tenés, el interfuncional generalmente es también lo vas a encontrar con el término de interfuncional multidisciplinario. Entonces, vos tenés un equipo multidisciplinario, como creemos hoy, o creo yo suponer, se encuentra el presidente, nuestro presidente, respecto a una situación delicadísima como la que estamos planteando, porque hoy no tenemos un problema exclusivamente de pandemia. Tenemos un problema social gravísimo y tenemos un problema económico hiper grave. O sea que seguramente habrá un equipo interfuncional. Quiero creer, en realidad, quiero creer que así sea. Pero bueno, entonces, el tema está, ¿dónde se ubica el líder? El líder no forma parte específicamente de quienes interactúan, pero sí recibe y centraliza esa interacción. Está orientado a las disciplinas. Y ya orientados a los procesos, tenés un semiautónomo, donde claramente la figura te lo está mostrando, donde el líder está dentro del equipo y donde ese equipo va a tener que dar respuesta a un proceso determinado o a la solución de un proceso de calidad determinado. Es decir, señores, tenemos un problema, nosotros estamos, fíjese, hasta ayer estaba viendo una serie en Netflix donde se quejaban, esto lo tomó en loco, era una serie donde eran narcotraficantes y donde se quejaban, donde le dice, mira, la gente, nuestros clientes se están quejando de la calidad. Entonces fueron a ver la calidad del producto, de la droga que le estaban dando. Y encontraron, analizaron, ¿a dónde fueron? A un dealer. Fueron y armaron un equipo y fueron a los dealers. Y fueron, ¿y qué hicieron? Abrieron las bolsitas, las miraron, no sé cómo, y se dieron cuenta que un tanto por ciento de las bolsas tenían porquería, tenían talco, no, por decir algo. Entonces, ese equipo tuvo que dar una respuesta y decir, sí, el tanto por ciento del producto es una porquería. Había un líder semiautónomo, resolvió un problema. Está bien, discúlpeme, les di un ejemplo medio, medio complicado, fuera de la ley, pero bueno, funciona así. Entonces ese es un equipo semiautónomo. Resolvió el tema, dio la respuesta, decir, acá está el problema, acá está el problema. Fuimos, ni siquiera el 10%, ni siquiera decir lo que vos hiciste. Sí, el 10% está mal. ¿Cómo puede ser? No sé. Ahora viene el otro problema. ¿Quién te lo provee?
El 10% de los clientes se queja, vamos a llevarlo a una cuestión legal. El 10% de los productos del cliente funciona mal. Ahora vamos a quién lo fabrica. Ese es el funcionamiento semiautónomo. Los equipos estos pueden ser permanentes o no, dependiendo de la situación. Y autodirigido son aquellos equipos que están funcionando permanentemente, por ejemplo, que están permanentemente a través de un problema de calidad de productos, que lo van resolviendo y que surge lo que no pueden resolver. Y el líder está fuera del equipo. Y el equipo funciona. Y puede interactuar inclusive con otros equipos. ¿Se acuerdan el dibujito de la organización orgánica? Bueno, puede interactuar con otros equipos. Así que estos son los 4 tipos de equipos. ¿Para qué te sirve esto? Para pensar. ¿Para qué nos sirven los agrupamientos de la división? Para pensar, para poder diseñar un equipo de trabajo también. Nos sirve a nosotros para pensar y solucionar un problema. Bueno, así se construye un equipo. Ese es el proceso que debería tener la construcción de un equipo. Y bueno, hemos terminado la clase de hoy, así que si quieren hacer alguna pregunta, algo que quieran plantear, estoy a disposición. Silencio. Yo tenía la costumbre de caminar por el aula. Ustedes vieron, es un tema curioso, ¿no? Porque hablando de las series, ¿viste? Cuando ves las series vos ves que la gente se abraza y decís, "Ugh", y se dan la mano y decís, "Ugh", ya que estás tomando, uno está paranoico ya y ya no, como hace tanto tiempo que no se toco pantallas nada más y saludo así, que bueno, y después salís todo tapado, en fin. Bueno, entonces si no hay preguntas, ya no quiero hacer más papelones para hacer tiempo, así que bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Ya vamos a hablar de liderazgo, seguramente mañana estoy subiendo, se me van bajando los participantes, así que bueno, nos vemos en la próxima, gracias por todo y nos vemos. Chao, gracias.